Por los actos, quisiéramos reconocer la presencia de las siguientes autoridades universitarias: el doctor José Ignacio Mesa Pereira, rector de la UPR en Carolina; el doctor José García, decano de Asuntos Académicos; la doctora Bianca Aponte Torres, directora del Departamento de Humanidades; el profesor Carlos Rivera, decano auxiliar de Asuntos Estudiantiles; el profesor Héctor Maldonado, coordinador de la Galería de Arte del UPR, y al resto de la facultad que se da presencia en esta mañana: el profesor John Rivas, el profesor Alejandro Apesteguía, la doctora Penchi, la doctora Elvia Guzmán, entre otras personas presentes. Antes de comenzar con la lectura de la proclama y con los saludos protocolares, me gustaría que disfrutáramos de una intervención musical preparado por el coro de nuestra universidad y dirigido por el profesor Carlos Rivera. Para
Me uno al saludo popular. Gracias por elegir para leer el programa. Y dice, Semana de las Humanidades 2024, por cuanto las humanidades ayudan a preparar ciudadanos a tomar decisiones en forma autónoma, creativa, consciente de los demás y consciente del contexto cambiante en que nos movemos a través de la vida. Por cuanto las humanidades ayudan al ser humano a entender mejor a sí mismo, su universo y su papel dentro del universo a través de la búsqueda del conocimiento, la promoción de la verdad. Por cuanto las humanidades no pueden suscribirse a un salón de clase, sino a las actividades extracurriculares que completan el desarrollo integral que esperamos lograr en nuestros estudiantes. Por cuanto las actividades extracurriculares programadas durante la Semana de las Humanidades completan la formación de nuestros estudiantes y tienen el propósito de aumentar los conocimientos en temas de actualidad que requieren discusión entre los académicos. Por cuanto es motivo de satisfacción para la UPR en Carolina celebrar esta Semana de las Humanidades como muestra fehaciente de que nos mantenemos analizando y discutiendo temas urgentes para establecer una política pública responsable, fundamentada en la investigación y experiencia de expertos reconocidos. Por cuanto es innegable que las humanidades aspiran a construir una comunidad académica que cultive la formación humana integral. Por tanto, el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Carolina proclama la semana del 4 de marzo al 8 de marzo del 2024
como la Semana de las Humanidades y la dedica con un gran entusiasmo y orgullo a todos nuestros estudiantes. Hoy en Carolina, martes 5 de marzo de 2024, firmada por las autoridades de la Universidad de Puerto Rico, el rector actualmente está leyendo, el decano de Asuntos Académicos y la directora del Departamento de Humanidades. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, por sus palabras. Queremos reconocer la presencia de la doctora Hiromi Shiba, directora del Museo de Arte de Caribbean University, que nos honra con su visita a Ahora quisiera dejar con ustedes al decano de Asuntos Académicos, el doctor José García, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Buenos días a todos. De igual manera el saludo protocolar. Entiendo que la universidad se nutre de las diferentes disciplinas que existen, pero sin dudas las humanidades son base y fundamento para que todas las demás se desarrollen. Sin humanidad no vamos a poder funcionar como seres humanos. Así que me encanta que se esté desarrollando esta semana dedicada a las humanidades, que con gran orgullo, de verdad, se la dedicamos a todos estos estudiantes, pues ellos son la razón de ser de nuestra institución. Muchas gracias. Saludos, bienvenidos esta mañana, gracias por estar aquí, apoyar nuestras actividades. Simplemente quiero hacer eco de las palabras que se establecieron en el mensaje de la proclama, y es que la importancia de las humanidades, todo lo que desempeña, lo que significa, lo que desempeña en la formación de un ser humano, lo crucial que es de nuestra formación y cómo nos permite comprender no solo nuestro contexto histórico, sino crear sensibilidad, crear aprecio por la cultura, los seres humanos, nuestro entorno. Y aunque dentro de las disciplinas que se destacan, ¿verdad?, dentro de las humanidades está la literatura, la filosofía, la historia y toda esa gama de artes que caen bajo ese concepto, artes musicales, bellas artes, entre otras. Las humanidades en realidad lo acaparan todo, es mucho más amplio, ¿verdad?, incluyendo la ciencia. Así que les agradecemos la presencia de ustedes y un agradecimiento especial al rector, al decano, a los asuntos académicos por estar aquí, por apoyar nuestros proyectos y sin más. Entonces el programa de hoy, así que de nuevo a la Junta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ponte, por sus palabras. Quisiera compartir con ustedes el programa de nuestra Semana de las Humanidades. Comenzamos con la actividad de hoy, la apertura, y el conversatorio que tendremos en breve con la familia del artista Carlos Raquel Rivera, a quienes homenajeamos nuevamente en esta mañana. El próximo jueves tendremos la conferencia La filosofía del estoicismo y su pertinencia en la actualidad, que será impartida por nuestro profesor Alejandro Apesteguía a las 9 de la mañana, jueves 7 de marzo, 9 de la mañana. Seguido, a las 11 de la mañana tendremos la charla Música de cine o música para el cine, que estará siendo dada por el profesor Rafael Irizarry Colón, director asociado de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Así que entiendo que tenemos unas actividades muy llamativas. Les extendemos la más cordial invitación para las mismas. Ahora procederemos a tener el conversatorio sobre la obra del artista Carlos Raquel Rivera. El pasado 3 de noviembre tuvimos la dicha de homenajear al pintor Carlos Raquel, famoso artista de la década del 50, con una exhibición única en su casa. Gracias a un acuerdo colaborativo entre el Instituto de Cultura
puertorriqueño y nuestra institución estamos exhibiendo 8 pinturas de Carlos Raquel que pertenecen a su Galería Nacional y que fueron prestadas a nosotros por medio de la gestoría de nuestra Galería de Arte. También junto a esas pinturas se presentan otras obras no exhibidas anteriormente por ser propiedad de la familia del artista, quien nos acompaña hoy. Por tal razón queremos saludar y reconocer a los representantes del Instituto de Cultura Puertorriqueña, el doctor Carlos Ruiz Cortés, director ejecutivo, la profesora María del Mar Caraboy Rivera, directora del programa de artes plásticas, la doctora Laura Quiñones, registradora de colecciones del programa de artes plásticas, quienes no podrán acompañarnos debido a compromisos previos en el montaje de la Poligráfica de Puerto Rico, América Latina y el Caribe, para la cual la Galería de Arte fue invitada a participar, figurando como destino cultural dentro de su mapa de actividades. Esta actividad se inaugurará el 18 de abril de 2024 a las 7 de la noche en el antiguo arsenal de la Marina Española. Y por último, presentemos a la familia del artista. Bien, tenemos a la señora Rosa Milagros Rivera, hija del artista, y madre de nuestro compañero de trabajo, Vladimir Peña. La señora Rosa Milagros es parte de la custodia del patrimonio familiar que podremos apreciar en la Galería de Arte. Tenemos también como invitado al señor Edgardo Rivera, uno de los economistas, que nos acompañó en su taller de Puerta de Tierra y en otros talleres en donde trabajó durante su producción artística. Y por último tenemos a nuestro Vladimir Peña, nieto del artista, que también tuvo experiencias con su abuelo en los talleres de creación artística. Ahora quisiera dejarle el micrófono al profesor Héctor Maldonado, coordinador de la Galería de Arte, que tendrá el honor de fungir como el moderador de este conversatorio. Buenos días. Muchísimas gracias por su presencia esta mañana. Yo creo que como parte de las actividades que se están desarrollando a la par, paralelas con la exhibición de arte Carlos Raquel Rivera 100 años en familia, esta es una de las más significativas, porque tenemos la presencia de la familia con nosotros, quienes con su insumo personal de sus experiencias vividas con el artista nos van a nutrir. Esta ha sido una de las exhibiciones que más he disfrutado, porque desde su comienzo, yendo a la casa de la señora Rosa Milagros, fue un proceso de escoger obras, de seleccionar las idóneas para presentarlas juntos con las del Instituto de Cultura, que son obras cúspides, que son obras que han destacado, que se han exhibido en diferentes museos, tanto nacional como internacionalmente. Yo sé que los bombardeé con un bosquejo bastante amplio, son 10 temas que quisiera intentar tocar y ampliar para que el público, ustedes, tengan un poquito más de conocimiento sobre la obra del artista y de cómo la repercusión de su obra ha calado profundamente en nuestra sociedad. Vamos a comenzar con el contexto histórico y cultural. La dinámica que quería desarrollar era, o es, decir el tema, hacer una pequeña introducción sobre los diferentes puntos que el tema abarca y luego que entonces ellos nos puedan dar su insumo como partícipes directos del proceso creativo y del proceso personal, individual con el artista. Así que vamos a hablar sobre el contexto histórico-cultural de cómo Carlos Raquel, nacido en 1923 en Puerto Rico, creó obra en un periodo histórico específico que abarca del siglo XIX, del siglo XX al siglo XXI. Hay unos elementos históricos y culturales que son básicos para que se pueda entender cómo Carlos Raquel desarrolla su obra y en qué se inspira para crearla. Así que tenemos movimientos artísticos en Puerto Rico como el modernismo y el vanguardismo,
que son ecos que se reciben en Puerto Rico de Europa. Así que hay una influencia grande en lo que se está moviendo a nivel mundial para hacer la creación artística. Hay una identidad cultural muy fuerte. Si vemos la obra de Carlos Raquel, podemos entender que la experiencia viviendo y conviviendo con la gente del pueblo es lo que lo lleva a crear una obra con conciencia social y hasta política muy marcada. Así que eso es importante porque nos da un sentido de identidad como país en los temas. Eso es muy recurrente en su obra, específicamente en la obra gráfica. Así que cuando entremos a la galería, que podamos ver esa pequeñita sala donde se exhiben las diferentes linografías que exploran esos temas, nos vamos a dar cuenta por los elementos simbólicos que tiene de ese contenido. Cambio social y político, Puerto Rico experimentó diferentes cambios significativos durante ese periodo y desde el estatus colonial hasta la independencia o la estabilidad, que son temas que todavía hoy están recurrentes y que se exploran, que se mantienen tanto en la creación artística como en los debates políticos y sociales. Ahora sí, yo quisiera que ustedes con la experiencia que tienen puedan comenzar en cualquier orden. Cuando estuvieron cerca del artista, que convivieron con él y llevaron junto a él el proceso creativo, yo siempre que es mencionando que le gustaba estar solo porque entregaba, pero dentro de ese proceso, ¿cómo ustedes ven ese contexto histórico y cultural? Buenos días. Le agradezco a todos los que tengan bien significativo que hayan sacado tiempo y con todo el empeño que llega al día de hoy también con nosotros. Esta experiencia vivida y que recalco lo que Héctor les ha mencionado, que nosotros tenemos una visión y una perspectiva vivencial, no académica, no de estudio, no de investigación, sino de lo que hemos vivido. Eso no significa que no tenga una observación en detalle con respecto a lo que ya hablamos en su obra, pero sí es destacar que hay una interpretación muy cualitativa, muy especial y muy significativa de nosotros hacia esa vivencia, esa línea que estamos compartiendo. Cierto, para mí nació en el año 1923, ese Puerto Rico es muy distinto al de hoy. Parece difícil visualizarlo. Internet, ni agua, ni cemento, ni cafetera, ni nada. La gente nacía en un entorno pequeño, desarrollaba su vida ahí y ahí moría. Si alguien salía 10 millas más allá del pueblo, era a otro pueblo, pero ya se hacía. Ya un poco, si alguien ha ido allá, está al otro lado, pasando una cordillera. Y papi fue de ese tiempo y vinculado a un oficio que era el de su abuelo, que él trabajaba la madera y trabajaba la zapatería y trabajaba todos los asuntos que tenían que ver con la finquita que tenían para la producción de alimentos básicos. Él fue de los que dejó eso y salió. No lo dejó porque quiso. Circunstancias y situaciones apremiantes de aquel tiempo que además de las redes sociales que él vivió en defensa de principios y misiones fue lo que me llevaba. Hay una historia que los historiadores lo trabajan. Eso tienen talla si quieren, ¿no? Importante que él salió y al salir solamente tuvo un inquietud. Él de alguna manera hacía una cosa que tú ahí lo tienes bien resumido. Él pintaba lo que quería pintar. Lo que quería pintar es lo que veía. Así de sencillo. Así de sencillo. No había mucha elaboración teórica, ni principios, ni visiones. De hecho, no es un pintor académico en el sentido de haber ido estudiando. Él empezó más bien de manera artesanal o de manera
significa que no yo en una función, una formación académica, pero como todo artista, que desde chiquito empieza a cantar, termina en algún poquito en la universidad y después se convierte en Luis Fonsi o en Chayanne, pues todo el mundo lo sabemos esa historia. Siempre hay una semilla que es el arte que está ahí y empieza desde niño. La semilla de él era pintar cosas y hacer grabados, hacer dibujos y cosas contadas. Esos muchachos nunca van a pegar, siempre está haciendo cosas que nadie. Eso era muy recordado en algunas menciones, no por él, sino por los abuelos, sus padres, la gente que en aquel tiempo vivieron con su infancia, ¿no? Se pasaba a hacer así. No podía hacer graffiti como hacen hoy en día mucha gente porque no se lo permitía. Y de ahí él sale y busca entonces un proceso, y aunque va experimentando varias etapas de trabajo para ganarse la vida, comer y vivir en ese contexto y esa realidad, siempre era recurrente volver y caer en la parte de que se encontraba un papel y un lápiz, ahí empezaba a hacer papel y lápiz, porque en aquel tiempo no había tanta movida por las casas así con pinta. Eso fue uno de los. No sé si con ese detalle al que está al lado. Pues mira, mi visión del contexto histórico y ese proceso se puede ver en sus obras desde, a través de los años, se ve completamente diferente, una visión completamente diferente. Una primera visión del campo, porque era eso, él le gustaba lo que él veía, esto me gusta, pues déjame replicarlo, quiero verlo, quiero investigarlo, quiero que la gente vea lo que yo estoy viendo. So que él simplemente pintaba lo que él estaba viendo. So que desde un principio estaba esa área, ¿verdad? Del campo, del bosque, o sea, todo eso. Y luego cuando él está en su madurez, ya de viejito, ya que no salía tanto al campo y todo eso, su visión fue cambiando. Ya tú ves, y tenemos aquí una de las piezas, que es la de condominio, que es bien urbana. Entonces su visión empieza a cambiar, porque era eso, era lo que él veía, no era algo de su imaginario. Tiene también parte del imaginario, pero está ahí también el contexto de lo que estoy viendo. Y como esa visión. ¿Tú piensas que eso es casual? O sea, que esa conexión entre lo visual y el entorno en el que vivía y se desarrollaba, y ese interés por pintar esas cosas, es casual o había una razón para hacerlo así? Pues mira, la realidad, una conversación que yo tuve con mi abuelo que fue bien interesante en algún momento, fue que me dijera, ¿qué tú estás viendo ahí? Y yo tener esa conversación con él fue bien interesante, porque yo le empiezo a decir lo que yo veo. Y él, me gusta como tú lo que estás viendo, porque es exactamente lo que yo puse ahí. Sin embargo, hace una semana me vinieron y me dijeron, maestro, ahí yo veo esto y esto y esto. Y le hicieron toda la explicación académica y todo ese proceso de él. ¿Verdad? Eso es lo que tú estás viendo. Y yo sabía que yo había expresado eso en ese ¿verdad? En esa pintura. Sí, era bien importante. O sea, él sí ponía, ¿verdad? Tenía su técnica, tenía su espacio de pensar en que quiero ver esto y esto se puede ver de esta manera. Sin embargo, a veces él no buscaba que la gente viera algo específico, es simplemente esto es lo que estoy viendo, esto es lo que quiero plasmar. Buenos días. Pues hablando de todo lo que él plasmó en su pintura, yo veo una mezcla, ¿verdad? Porque la política está, la cultura está y lo social está. Obviamente lo social porque
él refleja la sociedad en sus pinturas o en sus grabados, y la política, porque no lo podía evitar, me parece a mí, en mi visión, era un tema para él súper importante. Fue un artista comprometido con el país más que con cualquier otra cosa, porque cuando él, según mi historia que me hace mi hermano Ricardo, él viene del ejército, estuvo dos años. Como siempre fue rebelde como persona, pues estuvo mucho tiempo aislado y terminó con los indios americanos dentro del ejército, o sea, separado de los demás. O segregado. Sí. Entonces ellos me inculcan, él viene con la idea del nacionalismo, pero que aquí no se hablaba de nacionalismo, ni siquiera se hablaba de independencia como tal, aunque hubiera unas cosas por ahí que se hablaran. O sea, que él viene con esa idea, y acá entonces, al no encontrar dónde encajar, ¿verdad? Como el nacionalismo en Estados Unidos es sinónimo a patria también, pues para mí realmente yo lo veo como mi patriota personal. Yo lo veo así, como un patriota para mí. ¿Por qué? Porque eso era su norte internamente y personalmente. Él no le interesaba tener ningún vínculo exactamente con nada, ¿verdad?, relacionado a la política como tal, pero no lo podía evitar, yo lo pienso así. Y pues, a la misma vez, ¿verdad?, a través de toda esa visión, pues está nuestra cultura, porque lo pusiera en una expresión aparte, individual, la cultura, como Los Gigantes, ¿verdad?, que tiene un cartel de Los Gigantes, que a mí me fascina, es espectacular para mí. También lo mezclaban con todo lo demás, porque él era un puertorriqueño, ¿verdad? Así que no podía hablar de otra cosa que no fuera su patria. Y me parece que sí, que tuvo esas visiones ahí plasmadas, independientemente, como dijo él pintaba lo que veía, lo que quería, y realmente no con la visión de ir más allá, o que eso fuera como para yo crear un patrimonio, ¿verdad? Era simplemente su visión. Él tenía que expresarse de alguna manera. De hecho, pues sus estudios no fueron tan largos, ¿verdad?, como ahora, que se hace un bachillerato, una maestría, un doctorado, pero en aquel entonces, con un doctorado era enorme, ¿verdad?, era como el cuarto año, quizás más, y luego lo que estudió después, que fue arte. Pero nunca dejó de estudiar, porque fue autodidacta. O sea, yo he leído cosas de él donde lo catalogan de autodidacta, porque inclusive se hizo amigo de un bibliotecario de la Universidad de Puerto Rico, que se llama nuestro amigo Marco Rusti. Y Omar le prestaba los libros de arte que él quería ver, y de esa manera él estudiaba. Y se mantuvo siempre, ¿verdad?, con la intención de aprender y crear cosas nuevas, diferentes de lo de antes y de lo de ahora, porque los libros de arte, ¿verdad?, tenemos lo nuevo y tenemos lo demás clásico. Pues eso sería mi aportación. Pues, podemos pensar que de alguna manera también el hecho de vivir fuera, en el extranjero, acrecienta, ¿verdad?, ese sentido nacional, porque cuando uno vive en el extranjero y tiene esa experiencia de ser inmigrante y de tener este otro espacio que no es el de uno,
se acrecenta ese sentido de nación, de que uno pertenece a un lugar particular y que uno de alguna manera rescata. Y el lenguaje de Carlos Requel, a través de su obra, utilizando muchos estilos, porque como bien dice de los Milagros, él estudiaba los diferentes movimientos que se estaban desarrollando, no necesariamente de manera formal académica, pero sí tenía fuentes de información que le dejaban saber cómo se estaba moviendo esa influencia. Entonces vemos en su obra muchísimas referencias de surrealismo, de realismo mágico. Los temas sociales los maneja dentro de ese mundo casi irreal, pero que está conectado directamente con el contexto de la realidad del país. Entonces hay como un juego, me atrevo a decir, un juego con esas influencias y con la realidad que quiere expresar. Es una realidad de pasión, a fin de cuentas. Si nosotros podemos dirigir su carrera en diferentes décadas, ¿verdad? O sea, podemos hablar de la década del 40 al 50, la década del 60 al 70, y ya entrando a los 80, a los 90. ¿Qué recuerdos tienen ustedes de, por lo menos, de alguno de esos momentos que será clave como un punto de cambio para esa transición que fue haciendo después de la década? Si coincide contigo en la década, también tendría que hablar en un segundo ejemplo. Ese arreglar del tema. Él empezaba, y esto lo voy a compartir, a trabajar, por ejemplo, el color amarillo. Hubo un periodo de su vida que era amarillo. Se dio trabajo muy grande y el amarillo. La noche oscura también está hecho en fluorescencia amarilla, y él trabajó en la amarilla conciencia, y al botar el amarillo se pasó el verde. Entonces, ¿cuánto tiempo tardó? Pues, se dio 10 años, 4 años, 5 años en este periodo. Hay una anécdota que en el país se le escuché creo que fue a una historia. No, tampoco fue una historia. Amo de ellos. Que creo que fue Carlos. Estaba un día él compartiendo, Carlos, ¿cómo está se sienta? Y estaba, ¿qué están celebrando? Por fin entendí el amarillo. Sí, conversaciones de pintores. Más allá de eso, no sé qué hacer, pero ahí se empezaron a hablar de la cromática, que si la emergencia, que si la ascendencia y descendencia, varias cosas así. Y bueno, te va a dar ahora. Voy a empezar con el joven que quería ser porque el joven él tiene un periodo de pintura en rojo, tiene un periodo de pintura en verde, que se yo, se trata de que está cerca del verde, Monte Bonito está en verde, hay un periodo de trabajo que son en las noches, noches oscuras, aquí mismo tenemos la galería, niebla, tenemos paroxismo, son paisajes de laboral, son trabajos hechos en noche, ahí no hay cosas, pero él va y busca esa imaginación, y entonces ahí entendió de la misma manera que te puedo decir, te puedo decir la calavera. Hay un don de temática de calavera, que la calavera como iconografía, lo hereda un poco de la tradición del taller de gráfica popular de México, cuando hizo sus viajes a México, aquí formando un taller y él empeora, y ese trabajo aparece en varios elementos representativos, incluso y se transforma. Tienes una calavera en un huracán del norte, que es una representación clara de un discurso político, puesto ahí el huracán del norte, representando Estados Unidos y demás, y tienes, por ejemplo, en la periferia del misterio otra calavera, pero ya representando otro símbolo en su periodo metafísico. Es como una danza macabra. Sí, de hecho, una pieza que se
se llama colonialismo. Sí. Y es impresionante, es una calavera de un español, como ya siente en un espacio Se llama de hecho, un trabajo hecho en los 50 que fue negado, escondido, rechazado, redescubierto en 500 años de celebración del quinto centenario. No, pero entonces toda la repetición histórica, entonces rescatan un trabajo de los años 50 de él, y lo adquiere entonces el Museo de la Pero ese trabajo, él ni siquiera sabía dónde estaba, se lo escondió cuando. Pero tú ves una temática que es de carácter político, pero en periferia del misterio, la calavera es un símbolo de la física. Y tiene mucho que ver con el estudio, y si ves el trabajo completo, hay un discurso masónico, de temas que son más de existencialistas que propiamente políticos. Por un lado la calavera, por otro lado la dama, y entonces el hombre, y un baile de la vida y la muerte, fundamental, encuentra el alto, encuentra el paro, pues encuentra la fuente de agua, todo está escondido ahí. Pero el trabajo del elemento de la calavera está enfocado en otro simbolismo y en una transformación de la misma manera que te presento la calavera, también te presento la pantera. O sea, hay una discusión muy fuerte y temática en términos de tema, que él decía, todos estos simbolismos representan unos símbolos o de la colonia o del proceso colonial español, el proceso colonial puertorriqueño, actualmente bajo los Estados Unidos, no se presentan dimensiones. Entonces había todo un esfuerzo temático en crear banderas icónicas, no que representaran una condición política, sino que representaran un pueblo. Entonces, también que puedo plantear el asunto de las distintas retratos, un Burgos, un Betances, un Gandhi, un italiano Cantón, fue buscando dos gente que estuvieran aquí, te voy a pintar, que chévere, no, fue buscando unos retratos de gente que significara, que pudieran, las patriotas, ahí tiene la temática era una evolución y temática que si bien se sostiene también va transformándose en esa claro, así que podríamos decir que en lugar de que fuera estrictamente dividido en décadas, que podemos hablar entonces de temáticas que van elaborándose de alguna forma y hasta conectándose. y que cumpliera su propósito. Y no estoy diciendo que eso es lo que él me dijo, es lo que yo puedo observar. Él da un giro de vuelta al asunto y prácticamente abandona todo eso e empieza otra cosa nueva. Explorar era un explorador. Sí, porque él tiene la etapa de paisaje y de retratos en los 50, y después cuando te empiezas a ver los próximos trabajos que se van dando, él empieza con lo que llaman el realismo mágico o el socialismo, y luego va a otro tipo de trabajo que era más cultural y más paisajista, pero no vuelve a ser paisaje, no es que no vuelva, pero esa intensidad en el paisaje la va dejando. Entonces todo eso, y salta otras cosas. Entonces también en el lenguaje, tú puedes ver un trabajo de él de los 50 y ver otro trabajo de él, digamos, de los 80, y tú dices, ¿este es un pintor? De hecho, en la época juntada por él, yo fui a la universidad, en este caso del recinto de Río Piedra, estaba esperando porque tenía algo que hacer, que iba a contar con alguien, y él no está todavía, siempre se lo esperamos, se lo está esperando, yo los acostumbré de los cuadros, se levanta, empieza a ver un cuadro, todavía le falta comprender un poco el claroscuro, la profundidad, y el difuminado no está bien
negocio es mío. Ni se acordaba de ese trabajo. Lo había hecho. No lo reconocía. Había pasado de trabajo. Y había casi 25 años entre ese trabajo y el presente donde estoy contando que es el segundo, que han pasado unos 25 años. Saltamos entonces. Tú ves los últimos trabajos que eran más con los cuerpos con los brazos alargados y la deformación de la imagen, la figura. Como paroxismo, ese elemento surreal, la distorsión del cuerpo. Pero casi en su pintura hecha, los últimos trabajos que de hecho han exhibido porque pero son trabajos donde él abandona por completo la serie de oro de la construcción de la imagen. Hace la cabeza más grande, hace el cuerpo más pequeño, hace una parte, entonces yo seguro eso por cierto, pero está poco logrado. Ese punto es interesante porque yo creo que su obra refleja y representa de una forma que no sea figurativa la sociedad puertorriqueña. Porque, por ejemplo, la naturaleza es bien exuberante y es muy salvaje y puede ser muy hermosa a la vista, pero tiene una complejidad. Entonces, en su obra, especialmente cuando representa vegetación, naturaleza, la hace muy bien compleja en su estructura y que tiene elementos de surrealismo, como por ejemplo la que se me olvida el nombre, que es la que tenemos al lado de Rubén. No. La de la Sí, la jurada. Que lo van a ver aquí, tenemos la pieza aquí. Paisaje de la jurada tiene unos elementos visuales bien específicos, porque es la naturaleza puertorriqueña, pero tiene un elemento que es el elemento principal, que es el protagonista, que es como un rayo de luz completamente abstracto, porque no tiene una forma de figura identificable, pero que entonces le da a la pintura un ingrediente que ya se sale de lo real y se convierte como que en un mundo totalmente distinto al nuestro. Y es interesante porque eso lo remite, por ejemplo, el paroxismo, que crea este animal azul que se está como distorsionando y perdiendo, porque casi se convierte en algo abstracto. Pero tiene en el fondo unas figuras que están distorsionadas, que están como acechando ese animal cuando el animal mismo es muy amenazante. Así que hay como unos juegos visuales que yo creo que estamos comentando. Tenemos ahí mismo a Niebla también. Niebla tiene ese mismo principio de sí la naturaleza, sí lo que estoy viendo, sí los detallitos, que eso era algo que era bien característico de él, el hacer cositas pequeñitas. Que tú tienes que buscar y ver todo lo que pasa en cada una de las casas. Y en las casas hay algo pasando en todas. Entonces, adicional a eso, ves también el cadáver escondido dentro de la maleza, las hormiguitas que hay en la parte de abajo que van en unos tamaños desproporcionados, como está diciendo tío ahora. Eso también es desproporcionado, pero tiene también su lógica y su misterio dentro del contexto donde tú lo miras, por donde tú estás. Hay que, y es como los bosques de Puerto Rico, o sea la vegetación de Puerto Rico, tú tienes que adentrarte, cuando tú te adentras ahí, tú encuentras de todo. Tú puedes encontrar absolutamente de todo. Y así mismo esa es la descripción de Niebla. O sea, Niebla es una noche de agua donde se puede encontrar de todo y pueden estar pasando 25.000 cosas a la vez. O sea, que y está distorsionado también. O sea, tú vas a ir a buscar el cadáver, no vas a ver un cuerpo completo ni siquiera. O sea, lo vas a ver difuminado en todo el proceso que va trayendo eso. Quisiera, si me permite un detalle con respecto a la
este siempre el paisaje de la mirada. Y quisiera compartir esta expresión, lo que es mi vivencia con ese trabajo. Porque la verdad es que yo ese trabajo, gracias. Ayudando y al tiempo, la gente decía toda una simbología, sobre el paisaje de la jugada, ese caravano que está ahí puesto de alguna manera está reproducido en otras obras de otros artistas que lo vieron y lo han trabajado, pues mencioné la piel en algún momento, mencionar a eso creo que son un homenaje, a otro, a la aplicación misma, o era cosa de otro, se lo ponía el mismo era de lo que yo tenía. Pero en particular, siempre y durante mucho tiempo, en mi conciencia, cuando yo empiezo a ver las cosas de acercarme a ella, me llamaba la atención que ese trabajo y pero siempre buscaba cuál es la explicación de eso, de qué quería ahí conectar y conocer eso que estaba por todo. Pasados los años y después de haber vuelto, yo, en otra página de mi vida, que es la ciencia, que soy estoy trabajando y en términos de la mecánica molecular física, se documenta allá por el año 2005 el primer modelo gráfico de abajo con un rayo un fenómeno atmosférico que ocurre en X, Z, condiciones físicas. Y según iba descubriendo, leyendo el informe del diario popular y las descripciones de dónde ocurre, cómo ocurre, y decía, ese paisaje es nada. O sea, yo estoy estudiando en un ensayo científico que está descubriendo un fenómeno atmosférico que realmente le preguntaba la descripción de un trabajo vuelvo con la que te hizo. Él pintaba lo que veía. Lo que quería. Oye, sin restarle todo la interpretación simbólica y lo que la gente alcanza la obra. Es que yo siempre he pensado que los artistas somos una conexión entre esa dimensión que está ahí, pero no procesamos siempre y la realidad que está bien chido. Lo que sí te puedo decir es que ni él mismo sabía que existía ese mundo. Porque la verdad de su trabajo era eso. Por eso hay. Yo no sé cómo, pero eso me sale así. No me haga. Que ahora, hasta fantasmas hay en esa descripción. Eso es un aspecto del bosque que está aquí. O sea, hay toda, y ver eso en un trabajo, vamos a ver, bastante llamativo, porque esa noche vestido en ese bosque. Su obsesión por hacer las cosas, pintar las cosas en la noche, esa era la duda. Sí. Volviendo a la Urana, estuvimos en una actividad en campo invitada hace unos meses. Hay un Roberto Álvarez, un profesor un doctor de la Universidad de Puerto Rico, ya retirado, muy amigo de mi papá, pues decide escribir un libro de mi papá, sobre mi papá, ¿verdad? Y entonces parte de la actividad era la presentación y como estábamos en campo, pues casi todo el mundo era de ellos, o sea, lo que habíamos de fuera de allá éramos como 3 o 4. Y entonces, en un momento dado, pues hay unos
la persona que preparó, otro profesor que fue el que presentó el libro, que preparó todo, pues presentó unas obras que están dentro del libro. Entonces, en un momento dado, pues me dicen a las personas para que pregunten, y me estuvo tan curioso porque una señora, a pesar de ser de Yauco, pues no conoce todos los barrios de Yauco, pero ella levantó la mano para decir que qué era el paisaje de la Jurada. Y entonces otro de los yaucanos le dice, pues eso es en el barrio tal, pues ahí está la Jurada. O sea que existe, ¿verdad?, físicamente un sector, ¿verdad?, en Yauco que es la Jurada, que todavía existe, que nunca se le ha cambiado el nombre. O sea que su realismo, o sea, lo que estaba alrededor era lo que estaba ahí plasmado, ¿verdad?, de alguna manera, con todo lo que aparecía en el paisaje. Y volviendo entonces a lo que planteó Héctor, hablar de temas o de décadas a mí se me hace un poco difícil, porque después de los 4 era la menos que llegaba donde mami, porque me casé, me fui para otro pueblo, estaba viendo mis hijos y demás. Entonces, pues después del periodo que uno sale de la casa, pues las cosas cambian un poco, pero pues yo no soy muy buena para hablar de décadas en mi tiempo. Lo único que yo le puedo decir es que soy una fiel admiradora y que se me hace difícil poder decir los cambios, porque para mí todo era espectacular, a mi modo de ver, muy personal. Pues lo veía siempre todo. Yo sé que siempre que llegaba yo encontraba algo nuevo cuando lo visitaba. Mira, papi, esto y esto. Y él pues trataba de explicar algunas cosas, pues no todas me las enseñaba, no todas dejaba que yo las viera, aunque tenía una gama de cosas, ¿verdad? De todo lo que todo el mundo pinta, ¿verdad? Que si había una mujer con una silueta o quizás un desnudo, él no quería que yo lo viera, porque yo era su nena, ¿verdad? Así que todas esas cosas pasaron, pero sí sé que hubieron cambios, ¿verdad?, de una cosa a la otra. Lo único que nunca dejó ni el paisaje y nunca dejó lo que es social. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya para el 80 llegamos un día, tenía un cuadro, y es un cuadro tan hermoso, a mi entender, no sé cultura de arte mucho menos, donde él, con la ventana que tenía, que vivía en un segundo piso, miraba a través de la ventana, y entonces él puso el marco de la ventana, puso todo lo que estaba al lado de la ventana, y lo que él veía por ahí. Eso se veía tan espectacular, porque tenía toda esa cosa que habla la academia, ¿verdad?, de la perspectiva, de la composición, de todas las cosas que tú decías, o multiperspectiva. Focos, perspectiva, estaba segmentado así. Yo paraba de un lado y una cosa, te paraba del otro. Pero había un paisaje ahí que sí, era como literal pararte en la puerta. Tú pararte en la puerta de noche y poner el cuadro al lado era lo mismo. Era una cosa ¿Y te acuerdas de las nubes? impresionante. ¿Te acuerdas de las nubes? En ese cuadro. Sí, y las nubes que en su periodo las pintaba en azul, que estaban las nubes que tú las mirabas en difuminación de color, de blanco hacia distintos tonos del sur, tenía un punto focal y tú te quedabas mirando y veías las nubes muy bien. Wow. Y entonces la gente empezaba a marear. Y tal fue el efecto que él, para evitar eso, tuvo que pintarle como si fuera una nave así, con varios colorcitos así, para romper el foco. Para desenfocar, O sea, para romper el foco y que la gente no se cayera. La gente miraba y de repente encontraba el foco con la nave y estaba pues chévere. Pero si llegaba el cuadro, te quedabas mirando y de repente,
algo que a mí me gusta de él tuvo, ¿verdad? Que yo recuerde algunas piezas que eran totalmente, más que surrealistas, eran minimalistas. Hay una, por ejemplo, la del boxeo, tú te puedes imaginar que ahí hay una pelea ocurriendo y simplemente está el ring, la gente a su alrededor y no hay ni un boxeador en el cuadro. Pero tú puedes sentir, cuando tú te paras frente a ese cuadro, tú puedes sentir la energía que se siente al estar un lugar lleno de gente viendo y que quieren ver eso. Y tu cabeza empieza a imaginarte hasta la pelea. Están todos los elementos que llevarían a eso. Y hay otra pieza que se llama La Yaucara, que a mí me encanta mucho. Son dos chicas que simplemente están sentadas en un espacio, empieza hay surrealismo, en vez de un avión es una persona planeando como si fuera un avión. Pero lo interesante es que yo digo, son dos muchachas en la playa, pero no hay ni arena ni mar ni nada. Ellas están en su traje de baño, sentadas, pero el background es blanco. Blanco. O sea, que tú te quedas como, pero tú llegas y te transportas. O sea, con los pocos elementos que él puso, tú te transportas a que estás en la playa, que estás disfrutando del baile, estás disfrutando de toda esa experiencia. Se ve súper moderna. Entonces, podríamos entonces hablar, como para comenzar a cerrar, porque quiero que mencionemos también los reconocimientos que ha tenido a nivel nacional e internacional también. Podemos hablar del impacto social. El impacto social, para poner en contexto con nuestra realidad y saber y reconocer que su obra ha tenido unos ecos que han influenciado no solamente a la interpretación de críticos y de museógrafos, sino también a otros artistas que creando y partiendo de su iconografía y de la manera en que realizó su imaginario, crearon. Entonces, voy a leer rapidito. La obra de Carlos Raquel ha tenido un impacto social significativo, especialmente en el contexto de Puerto Rico. En conjunto, el impacto social de la obra de Carlos Raquel Rivera reside en su capacidad para provocar reflexiones sobre la identidad, la historia y los desafíos sociales, además de su contribución a la proyección de la cultura puertorriqueña en contextos globales. Y ahí se pueden desprender varios temas o subtemas, como el reflejo de la identidad puertorriqueña, la concientización sobre temas sociales, influencias en generaciones posteriores y la crítica. ¿Cómo ustedes consideran, desde su perspectiva familiar, que fue ese impacto social que tuvo la obra de Carlos? Bueno, en mi parte, ¿verdad? Mi pensamiento es que ese era su identidad en casa. Hablar de abuelo y todo eso era hablar del nacionalismo, era hablar de lo que era ser puertorriqueño, que era lo que se vivía el día a día. Crecí viendo, porque entrar ahora mismo a la galería y entrar a la sala de mi abuela, porque crecí viendo Cordero Rebelde, crecí viendo Casa de Campo, que Casa de Campo es una estampa espectacular del antaño. Cordero Rebelde es lo que él esperaba que el puertorriqueño en realidad hiciera. O sea, sí, con nuestro escudo, como nuestro escudo se manifiesta desde un puertorriqueño que de verdad va a la batalla y hace lo que él entendía que había que hacer en ese momento. Como que le explica en ese sentido que tienen que sí, que es la apacible, el dócil, el que no
no el que se deja conducir, ¿verdad? El que se deja conducir, pues no, es la parte de la rebeldía de, ok, yo no me voy a dejar conducir por ninguno de los elementos que están aquí, porque también los elementos que tiene el escudo son los elementos españoles, so que no me dejo conducir de nada de esto. Estaba en 1898 también en Casa de Abuela, que representa el coloniaje desde los españoles y cómo fueron traicionando a la naturaleza y el entorno de lo que es Puerto Rico, ¿verdad? Porque está el taíno, está el español matando y dejando el taíno atrás, y está el americano sacando el español y dejando entonces ese coloniaje que actualmente vivimos. So que dentro de ese, creciendo con todas esas imágenes en mi cabeza en todo momento, pienso que, y las historias que he escuchado durante el transcurso de la vida, fui parte de la hermandad de empleados de la universidad, y llegar a la oficina y ver obras de Abuelo allí, escuchar de la secretaria de la hermandad cómo él luchaba mano a mano con muchas de las luchas que tenía la hermandad, pues también deja saber que todo lo que él plasmaba también representaba lo que él era, lo que él pensaba, lo que él creía, lo que él esperaba que la gente no olvidara. Porque tenemos una masacre de Ponce plasmada también para que no se olvidara, para que no dejarlo pasar por alto. Unas elecciones coloniales que representaba que era lo que pasaba en las elecciones, que simplemente era un carnaval de poner a quien tenía más poder en el país, pues ponerlo al frente. O sea que esa era por lo menos mi interpretación de lo que yo veo del impacto de eso. Yo voy a diverger un poco y no porque no es correcto lo que está diciendo. A mí, si cualquiera de quién fue de los artistas gráficos y pintores que se radicalizaron más y estuvieron más comprometidos en la lucha en los años 60, 70, 80 y 90, y que estuvo ahí siempre en trinchera, todo el mundo va a decir musical como que y su compromiso, que no era únicamente pintar, hay pinturas de varias actividades de protestas. Hay pinturas sobre la huelga del 76, que en el 80 también estuvo ahí en presencia, no solamente pintando, sino también haciendo poesía. Siente que había una convocatoria, y mientras su capacidad física se lo permitiera, él llegaba. Sin embargo, no es únicamente eso. Si eso es destacado en la parte de que es puramente artística, la técnica, el desarrollo pictórico, la exploración geomática de los colores, el trabajo en perspectiva, en profundidad, el trabajo multifocal, esa parte que es más de cesura, ¿no? Más que de voluntad, de apoyo y demás, sino de sentarse y hacer arte y ocuparse del arte, ocuparse por mejorar su arte. Él siempre se destacó y estuvo presente. A la figura que están presentando de toda la gráfica, represento no se queda un trabajo gráfico lineal, hecho en linóleo, que logra la transparencia, porque la figura central es un florero a la cual a través de él se ve la figura de un niño. Y recuerda conversaciones de artistas diciendo: Carlos, explícame cómo tú hiciste eso, porque yo trataba de nuevo, ¿no?
la técnica del contracorte en la xilografía. Carlos, ¿cómo tú hiciste para cortar contra la fibra de la madera y lograr ese efecto? Pregunta que te estoy aquí en la memoria, recordando aquí que están viendo, de otra gente que viene y pregunta, tú sabes. El Santa Clara, esa composición lineal, evocando un fenómeno atmosférico que fue el huracán Santa Clara, y tuvo de repente, yo hace usted con ese grabado. Cuando yo empecé a vivir ese grabado, yo tengo que mandar grabado y de repente me un cadáver. O sea, ver y viendo la transformación, la obra, ¿no? El surgir de las imágenes, en esa obra sobrecargada de líneas y sobrecargada de imágenes, y con una textura y una profundidad, lograr que cada cosa se definiera y a la misma vez se pusiera en el conjunto, ¿no? Esa parte de la composición, celebrada por muchos, ¿cómo hacen lograr? Porque hay muchos pintores que tienen el ángulo, o tienen solamente la plenera, pero que tú tengas las hormigas, la plenera, el difunto del amante en el fondo, la figura del carnaval en la izquierda, y todo el mundo dice, yo cada vez que veo la obra lo veo. Póngase a contar los lagartijos que hay en Panza de Granada. Era una exuberancia en la composición y el diseño de la imagen y en el conjunto. Esa parte técnica, elaborada, eso también. A la vez que relativo esto, te pongo la otra línea. Carlos Raquel fue celebrado en los 60, Víctor Congesero en el 70, despreciado y olvidado entre los 80, más o menos siguió trabajando, y hay un resurgir de él. Y este resurgir comienza en Nueva York. Mientras acá, por las razones diversas, su trabajo es orillado, marginado o no auspiciado. Hay un despertar con una diáspora que regresa o que pide y busca y encuentra a esta figura de Carlos en el Museo del Barrio, que hace César en exposición, donde por allá se nos fue el pájaro bailando, pájaro magno, esa figura monumental, ese casi cuadro mural que cubre toda una pared, por allá. Y comienza otro proceso, ¿no? La llegada de los venezolanos acá, en aquel momento, no la Venezuela de ahora, estamos hablando de la Venezuela de los 70, con Cartón de Venezuela interesado en apoyar museos, y la primera figura que ellos buscan, no la primera, que estoy exagerando, una de las figuras que más buscaron y hasta que la encontraron fue a él, porque no sabían dónde estaba. Los trabajos que se van a Reina Sofía, los trabajos que se van a Ámsterdam, los trabajos que se van que él se entera que los llevaron, porque es que no es que él los enviaron, es que de allá que surge el interés a nivel internacional de conocer la obra y de tenerla y exhibirla. Ese que está allá, que es el paroxismo, según un momento dado fue el trabajo más pedido del cambio del museo, el Instituto de Cultura. Las exposiciones que hacían allá de exhibiciones de arte de las Américas decían, están en este trabajo. Reconocimientos que le digan, pero vieron esta medallita. Sí, eso de hecho, a ese punto iba ahora, porque no tenemos ya tanto tiempo para continuar. Podríamos hablar días sobre su aporte y sobre su obra, específicamente el contenido. Pero quiero mencionar unos reconocimientos y ustedes me corrigen si estoy equivocado o si falta alguno más para faltar, porque yo no los tengo todos, pero por lo menos recibió el premio de adquisición de la Bienal de San Juan del Grabador de América y el Caribe en varias de sus ediciones. Esa de Puerto Rico. Esa. No era de México. ¿Ah? No, de Puerto Rico. Medalla de Oro de Bellas Artes de Puerto Rico, Premio de Honor de la Asociación de Artistas Plásticos de Puerto Rico, Orden del Mérito Cultural, la Bienal Nacional en Chile,
reconocimientos internacionales. Así pues engloba, ¿verdad?, una cantidad que puede ser grandísima de diferentes menciones y honores y reconocimientos. Si tienen alguno que quieran mencionar. Yo creo que el más significativo es el del avión, bueno, empezar, el primero, el que tal vez todo el mundo internacionalmente haya sido el técnico de la primera avión que ahora vino mexicano en México. Claro. No, él no ganó la Bienal del Mundo. Yo ganó la Bienal del Mundo. No, porque los que estaban participando en la Bienal vieron el trabajo y lo sacaron del concurso. Y dijeron, este no le vamos a dar el primer premio. Este le vamos a dar un premio especial que se va a llamar el Premio de las Naciones, que va a otorgar esta Bienal en su primera edición a este trabajo, porque este trabajo no representa una cultura, representa a toda América Latina. Ese llamado se llama Huracán del Norte. Que lo tenemos aquí. Ese llamado, yo no sé si para ser el primero, pero con un fenómeno así de dominio, ¿no? Situaciones, termina siendo adquirido y puesto en el aval de su fondo cultural de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Actualmente está catalogado parte de ese fondo cultural que tiene los Estados Unidos, la Biblioteca del Congreso, que representa pues, lo que los mismos Estados Unidos entienden, esto nos representa. Bueno, y terminamos con el último premio, dado ya fallecido, aunque reconocido en vida, que fue la medalla Mahatma Gandhi, otorgada por la UNESCO en el Congreso de los Artistas Gráficos de París. Y la UNESCO, una sede que representa a toda la cultura, la sede cultural de las Naciones Unidas, lo otorga entonces la medalla Mahatma Gandhi, que fue dada aunque fue informado en vida, pero él falleció en el 29 de noviembre y él tenía que ir en febrero o marzo a recibir esa medalla, y en ese caso fue mi hermana que fue a recibir la medalla de Mahatma. Así que ese fue el comienzo del primer premio y el último. Bueno, ¿cómo está lo de Yauco hizo su primer actividad de las Américas, artista de las Américas, y le reconocen y lo ponen como, le dan la deber de la ciudad? Como también eso es local. Bueno, ahora es bueno que terminamos con esto, porque así podemos tener una conciencia más clara del valor y la importancia del artista a nivel nacional, que no solo son premios que nos competen a nosotros como nación y que se dieron aquí, sino a nivel internacional, que podemos entonces ver un artista que lo tenemos aquí, lo tenemos en nuestra galería y que tenemos acceso a esas obras que normalmente no se exhiben en ningún lugar, porque la colección casi completa es una colección privada que pertenece a la familia del artista. Nunca se había exhibido, con excepción de algunas de las piezas, pero en su mayoría nunca se habían visto, así que tenemos una primicia de lo que es una colección privada. Entonces, además de eso, tenemos unas obras del Instituto de Cultura que son puntuales en la obra del artista. Así que, bueno, ahora los invito a que pasemos a la galería para cerrar esta experiencia y que visualmente puedan disfrutar de la obra y conversar con la familia del artista. Y agradecemos claramente a la Universidad de Santa Carolina, a todas las personas de todas las humanidades. Y al pueblo que queremos a ese esfuerzo que hemos conseguido esto. La temática, yo me lo gozo, eso para mí es un insumo grande y buenísimo, así que les agradezco mucho la presencia en esta mañana y pasemos a la galería a disfrutar de la obra.